Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy presentaremos parte 2 en habitación.com. Está cuenta conmigo a Uri, a quien imagino que ya conoceréis. Antes de nada me presento, me llamo Gorka Echeveste y soy parte del equipo de inversión de Ocean Investments. Antes de entrar en detalle en la oportunidad de inversión de esta tarde de habitación.com, os cuento rápidamente quiénes somos. Ocean Investments es una plataforma que permite a personas individuales invertir en startups, al igual que lo hacen los fondos de inversión profesionales. Hasta hace un par de años, este tipo de inversiones eran prácticamente inaccesibles. Si no eras un fondo en binario, tienes acceso a los contratos adecuados. Nosotros hemos cambiado esto. Desde 2015 hemos invertido 40 millones de euros en más de 100 compañías y prácticamente coinvertido con todos los fondos de España. ¿Cómo funcionamos? Nuestro equipo de inversión funciona igualmente que el equipo de un fondo. Nosotros analizamos las compañías en profundidad. Revisamos los números, el equipo, el modelo de negocio y el mercado. Y solo publicamos aquellas que nos convencen. En este caso, habitación.com, una de ellas. Cuando nos convencen, las abrimos a nuestra comunidad y haremos la oportunidad de invertir tickets desde 2.000 euros. Tened en cuenta que no estéis comprando acciones en bolsa. Esto es una inversión en compañías privadas en fase de crecimiento antes de escalado. Tiene mucho riesgo, pero también un alto potencial de retorno. En este caso, el día de hoy os traemos habitación.com. Así que, como ya conoceréis en muchos casos como usuarios, esta vez va a ser desde el aspecto de inversor. Muchas gracias por venir y Yuri, todo tuyo. Mil gracias, Gorka. ¿Se me escucha bien? ¿Está todo bien por aquí? Si me confirmas, por favor, Gorka. ¿Sí? Todo perfecto. Súper. Pues millones de gracias por la oportunidad, como siempre. Y voy a compartir pantalla y voy a empezar directamente con el pitch. Vamos a ver. Compartir, perfecto. ¿Me confirmáis que se ve la pantalla también, por favor? ¿Lo tenemos? Se ve. Súper. Hecho, oye, pues millones de gracias a todos por la oportunidad y por escuchar este pitch, que intentaré que sea cortito, más o menos unos 25 minutos, y os animo a que cualquier pregunta pues, que tengáis, que la vayáis apuntando por ahí, y luego pues, al final de todo esto haremos una sesión de preguntas y respuestas también con Gorka para preguntar cualquier aspecto, ¿vale? Aspectos tanto de habitación.com como de Dozen. Así que os animo a ello. Lo primero, yo soy Uri, co-CEO y cofundador de habitación.com, y hoy os voy a explicar qué es todo esto de habitación.com y en qué punto estamos, ¿vale? Qué es lo que queremos hacer con esta ronda y cuáles son los planes a futuro. Bueno, empiezo ya. Habitación.com, como veis en pantalla, pues es la primera plataforma de vivienda urbana accesible, ¿vale? Y ahora explicaré exactamente qué significa esto. Como bien sabéis, en España y sobre todo en Europa y en Occidente en general tenemos un problemón con la vivienda, ¿no? Pero concretamente en España, pues es uno de los países que tiene la mayor brecha entre lo que son ingresos, salario medio y el precio medio de la vivienda, ¿de acuerdo? Aquí en este gráfico podéis ver en este color pues más naranja marrón el precio medio de la vivienda en España en los últimos 50 años, ¿no? Cómo ha ido subiendo. Y en amarillo tenéis el salario medio, ¿vale? Pues este problemón que lo que ilustra es este gigantesco desacople entre el precio de la vivienda y el salario medio, lo que hace es que fuerza que evidentemente la gente pues ya no pueda comprar, no pueda permitirse comprar una casa, no pueda acceder a pagar esa entrada y por lo tanto pues se vean forzados pues a ir al mercado del alquiler. El mercado del alquiler cada vez está más demandado, cada vez hay menos alquiler y por eso los precios pues siguen subiendo. Seguimos con el problema porque al final la gente pues no puede ahorrar tanto como hacía antaño porque los precios del alquiler están subiendo cada día más y esto es un ciclo vicioso que va para abajo, ¿no? Y que perjudica pues a muchísima gente. Entonces, muchos de ellos pues cada vez se ven, muchos de estos, sobre todo jóvenes, pero no tan jóvenes también, pues se ven forzados pues a buscar alternativas, ¿vale? Ya sea a través de compartir piso o nuevas formas de acceder a la vivienda que sean mucho más accesibles con un ticket mucho más bajo que el que existe hoy. Además de esto, también hay ciertas tendencias estructurales, ¿vale?, que impulsan esta demanda de vivienda urbana y que respaldan la tesis que nosotros tenemos a día de hoy. La primera, sin enrollarme mucho, aquí a la izquierda pues es la que todos conocéis. Hay un incremento de precios desde 2015 en España de aproximadamente el 30%. Sobre todo hay también más de un 40% de incremento de precios de media en el alquiler en las principales ciudades, en Barcelona y en Madrid sobre todo es donde más se ve esto. Y pues, evidentemente todo el tema de la asequibilidad de la vivienda urbana pues es el
punto de preocupación número 1 de todos los europeos. Pero además también se está dando un cambio sociodemográfico, que es el que veis en el centro de la slide, en el que ya no hay matrimonios o familias y tal que tengan 4, 5 hijos, 3 hijos, sí que los hay, pero cada día hay menos, ¿no? Entonces, las necesidades demográficas están cambiando mucho. Entonces, vemos que el tamaño de los hogares demandados está reduciéndose mucho, ¿no? En 2023 era de 2,5 y va para abajo. Esto significa pues, que hay muchísimo más soltero o soltera hoy, o que las parejas que hay, primero que hay muchas que ya no se casan, pero tienen muchos menos hijos, ¿vale? En España se dice que hay más de 5 millones de personas que viven solas y los que no están registrados es porque no se han podido emancipar, y que 1 de cada 4 casas o hogares son unipersonales, ¿de acuerdo? Y esto es realmente importante porque al final nos está diciendo que la demografía tiene una necesidad concreta, en cambio, el parque de vivienda está obsoleto, sigue siendo el parque que teníamos hace 20, 25, 30 años, ¿no? Que significa pues, que son viviendas de 3 habitaciones, etcétera, etcétera. Cosas que hoy, por el tamaño, pues ya son demasiado caras y la gente tampoco las quiere, no las necesita, ¿no? Entonces, esto hay que transformarlo. Y luego hay una parte del capital institucional que se está volcando, que se está invirtiendo, sobre todo en España, por ejemplo, esos son datos del primer semestre de 2024, 1.500 millones de euros invertidos dentro de lo que es el sector del living, ¿no? Inversión, por ejemplo, en el Flex Living se triplicó en el 2024, que era pues el último periodo de ejercicio en el que teníamos datos, ¿no? Pero al final, el resumen es que los inversores pues, están apostando muy fuerte en España y fuera, pero sobre todo en España, por toda la parte del living. Y en este contexto, sobre todo con estas nuevas necesidades, digamos, demográficas y socioeconómicas, nosotros hemos dicho, oye, ¿y por qué no creamos una forma de poder acceder a la vivienda que sea con un ticket muchísimo más bajo, pagando cantidades mensuales, 400 o 500 euros al mes que tú ya estás pagando hoy por una habitación de alquiler en Madrid o en Barcelona, pagar la misma cantidad, pero por un activo que sea tuyo, ¿vale? Que estés comprando con cada cuota que pagas esa parte de activo. Y estos activos pueden ser habitaciones, pueden ser estudios, pueden ser hogares eficientes diseñados para la nueva generación urbana. Y poder hacerlo a través de un solo clic. Estamos construyendo el marketplace de urban housing de la próxima generación. ¿Qué significa esto? Pues esto significa lo que veis en pantalla. De forma ilustrativa, aquí tenéis un ejemplo real de este producto del que os estoy hablando, ¿vale? De ese nuevo producto de vivienda urbana directamente adaptado a lo que necesita la gente. Aquí tenéis, esto es un proyecto que se vendió en Valladolid hace pues, unos meses, unas semanas, y que consta de 39 unidades. Se vendió todo en menos de 1 hora. Son 39 unidades y dentro del mismo edificio tenéis pues, estas unidades que son estos estudios amoblados de 40-50 metros cuadrados, pero que el propio edificio pues, también tiene esos amenities, esa capa de valor de gimnasio, rooftop, tiene un solarium en el que poder pues, tomar el sol, tiene una zona de coworking en toda la planta baja, tiene una zona de chill out, aquí abajo tienes una barbacoa, es decir, tiene una capa de valor que permite pues, darle todo el confort necesario a la gente para que vivan ahí tranquilamente y a gusto, pero además un tipo de producto inmobiliario que sea mucho más accesible, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor desde Habitación.com? Pues es que puedas comprar tu primera propiedad en 3 minutos. Que entres en la plataforma, es la primera plataforma end-to-end, ¿vale? Para acceder a la propiedad con los tickets más bajos del mercado, desde 25.000 euros. Y la plataforma permite hacer 3 cosas, que son las 3 que veis aquí. Los 3 pilares. Originación, es decir, permitimos encontrar tu propiedad perfecta, es decir, puedes encontrar estudios o habitaciones verificadas por región, por precio, por perfil de usuario, por solvencia, etcétera, y comprarlo desde 350 euros al mes si lo quieres financiar. Todo el proceso de venta, de entender legalmente cómo funciona, etcétera, etcétera, estás acompañado tanto por nuestro equipo y sobre todo por ciertas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que permiten estructurar la parte legal, la parte financiera, la parte de notaría, la parte de matching en el caso de los pisos compartidos con las habitaciones, etcétera. Y luego, una vez está ejecutada la transacción, vendido, nos encargamos también de la gestión posterior. No te abandonamos en ningún momento. Y tú puedes, con esos activos que compres, ya sean pues, estudios o habitaciones, pues puedes vivir en ellos o alquilarlos. Te puedes convertir en propietario por un ticket mucho más bajo del habitual y disfrutar tu vivienda o generar ingresos pasivos. En la plataforma a día de hoy pues tenemos
37.000 usuarios registrados y subiendo. Hemos multiplicado por 3 la base que teníamos en el año anterior, en 2025 o 2024. Somos la primera plataforma en Europa en vender habitaciones y estudios de esta categoría y de esta forma. Y los estudios, que es un producto que ahora lo veremos, que ha sido de reciente lanzamiento, reciente creación, que lo sacamos pues, a finales del 2025, hemos lanzado 2 promociones, una de 2 millones de euros, otra de 5 millones de euros, en total 7 millones de euros, y las 2 promociones se han vendido en menos de 2 horas, las 2. Por lo tanto, pues es un check, una validación de la demanda real que hay por esta tipología de producto. Nosotros lo que queremos al final es desbloquear el acceso a la vivienda, democratizarlo, que odio esta palabra, pero bueno, se utiliza siempre, pero desbloquear el acceso a la vivienda, y nuestro camino empezó con las habitaciones. Las habitaciones es un producto, cuando compras una habitación, estás comprando un porcentaje del inmueble. Se trata de copropiedad en viviendas compartidas, ¿sí? Pagas, digamos, compras un porcentaje del inmueble, un 33% del piso, por ejemplo, firmas un contrato de copropiedad que blinda tus intereses y te da plena seguridad jurídica, y luego firmas un contrato de gestión con Habitación.com para que gestione absolutamente todo lo que pasa ahí dentro, ¿vale? Incluyendo pues, la limpieza, incluyendo los suministros, incluyendo el IBI, la comunidad. Administramos toda esa finca por vosotros, ¿no? Entonces, el ticket medio de esta tipología de producto, pues hay habitaciones de 40.000 y hay de 70.000, ¿vale? Pero el ticket medio está en 55.000 euros. Se pueden financiar a través de un préstamo personal por 450 euros al mes, y para los que luego quieran alquilarla o para los que directamente compran como inversores para alquilarla, pues da unas rentabilidades brutas de entre el 8 y el 10%. Los ahorros necesarios si vas a vivir en la habitación son de tan solo 10.000 euros, ¿vale? Desde 10.000 euros puedes acceder a una habitación. Luego, si evidentemente quieres reducir la cuota, ¿vale?, de este préstamo personal, para que tengas menos carga mensual, pues pones más entrada, ¿no? Entonces subiría esa entrada. Pero las habitaciones tenían siguen teniendo, pues ciertos retos, ¿no?, que ya lo sabíamos desde el principio. El primero es que la financiación pues no es hipotecaria y, por lo tanto, la gente está acostumbrada a hipotecas y prefiere las hipotecas. Entonces, la financiación no es, digamos, la mejor la más óptima, ¿no? A pesar de que está muy bien, porque la cuota que tú pagas del préstamo es lo mismo que pagarías de un alquiler, ¿vale? Por lo tanto, por el mismo precio soy propietario. Uno era la parte de la financiación, y 2, que la copropiedad no es para todo el mundo. Hay gente que dice, oye, yo quiero mi propio espacio, prefiero pagar un poco más, pero quiero tener mi cocina, quiero tener pues, mi baño, mi terraza, mi todo, ¿no? Y por eso sacamos un segundo producto, que eran los estudios. Los estudios son unidades de obra nueva que todas ellas tienen una finca registral independiente y, por lo tanto, son todos hipotecables, ¿vale?, de entre 40 y 50 metros cuadrados, y tienen pues ese valor que habéis visto antes, ¿vale? Las terrazas privadas, la azotea, los espacios de coworking, etcétera. El ticket ya sube, estamos hablando de 115.000 euros de ticket medio, pero la financiación se puede realizar a través de una hipoteca tradicional de toda la vida. Por lo tanto, la cuota que queda pues es de, en este caso, 350 euros al mes, o desde, más o menos por estos valores, 350 euros al mes. La rentabilidad bruta, si luego tú quisieras alquilar estos estudios, pues está entre el 6 y el 7%. Es menor porque, evidentemente, es obra nueva. Son otros precios, estás construyendo algo nuevo y, por lo tanto, los costes son muy diferentes, pero la revalorización es mucho mayor, es decir, es un activo de mucha más calidad y, por lo tanto, pues al cabo de 5 o 10 años, pues es un activo que se comportará mucho mejor, ¿no?, que un activo de segunda mano, ¿vale? Entonces, los ahorros necesarios para esa tipología de producto pues están sobre los 25.000 euros. Es decir, la entrada que tú tienes que poner para entrar en una habitación son 10.000 y la entrada que necesitas para un estudio son 25.000, que sigue siendo una cantidad hiper razonable por los números que estamos acostumbrados a ver hoy, pues para vivir pues, en las afueras de Barcelona o de Madrid, que necesitas como mínimo pues, el 20% de pisos que valen 300 y pico mil, 400.000 euros. Nos estamos yendo a 80.000, 100.000 euros de entrada que necesitas, contando la entrada del piso más los impuestos y los gastos, ¿no? Entonces, con estos importes hay mucha gente que sí que se puede permitir acceder. Bien, ¿cómo ha sido nuestro camino? Para que tengáis una foto de qué es lo que ha pasado en Habitación.com. Nosotros en Habitación.com empezamos a vender la primera habitación, la primera unidad, en febrero del 2024, ¿vale? Desde ese momento hemos vendido más de 300 unidades entre estudios y habitaciones, hemos transaccionado más de 20 millones de euros y tenemos 37.000 personas, más de 37.000 registradas en la plataforma.
En estos 2 años en el mercado, nosotros empezamos 2024, imaginaros, el primer año de una startup, pues generalmente cuesta, Dios y ayuda, empezar a facturar. Hay muchas que se están pues muchos años intentando encontrar pues cómo facturar más, cómo empezar a crecer y tal. Nosotros tuvimos la grandísima suerte de que la demanda era tan grande y el nicho generaba tantísima demanda, valga la redundancia, que empezamos a transaccionar y transaccionamos en el 2024 3,3 millones de euros, de los cuales facturamos 1,3 millones y el ingreso neto, ¿vale?, fue de 240.000, ¿sí? El net revenue en este caso en porcentaje pues era un 17% y se vendieron 53 unidades en el 2024. Para ser nuestro primer año, pues fue increíble, ¿no? Porque facturar 1,3 millones el primer año, pues es algo increíble. Pero 2025 fue todavía mejor, es decir, teníamos ciertas ambiciones y seguimos creciendo. Creciendo de tal manera que de 3,3 millones de GTV, que es el volumen transaccionado, pasamos a 12, casi multiplicando por 4 el total del volumen transaccionado. La facturación bruta aumentó hasta casi los 3 millones de euros y no aumentó más porque cambiamos el modelo, es decir, durante parte de 2025 y 2024 facturábamos muchas reformas, es decir, todas las habitaciones que vendíamos o los activos que vendíamos pues tenían una reforma y nosotros la facturábamos. En un momento de 2025 decidimos dejar de facturar, es decir, pasamos a generar una facturación bruta inferior, pero una facturación neta, es decir, unos ingresos netos muy superiores, ¿vale? Nos movimos, pivotamos a un modelo más asset light, porque hacer toda la parte de reformas, pues operativamente, es inherentemente hiperoperativo, ¿vale? Y eso genera pues muchísimas ineficiencias y cuesta mucho escalar ese modelo. Entonces pensamos en mejores formas de, transaccionando lo mismo, ganar más dinero. Y nuestra tesis pues la validamos, funcionó y multiplicamos por más de 4 veces la facturación, el ingreso neto que generamos, ¿no? Pasamos de un 17% a casi un 40% del net revenue sobre lo que estamos facturando y el take rate, que esto es la parte importante, es decir, lo que nosotros nos quedamos de todo lo que transaccionamos, ¿vale?, está prácticamente en el 9%. Y eso es de especial relevancia porque normalmente en los marketplaces, pues todo lo que se acerque al 10% es bastante ideal, ¿no? Estamos bastante cerca. Y vendimos pues cerca de 150 unidades, multiplicando así pues por 3 de forma media, pues por 3,2, ¿no?, los múltiplos de crecimiento. Aquí también veréis pues una métrica que es la Rule of 40, que es una métrica que nos piden algunos de los inversores. Yo creo que es bastante irrelevante en este punto de la compañía, pero la pongo porque me la piden, ¿vale? La Rule of 40 al final lo que dice es que todo lo que esté por encima del 40%, si está en pérdidas, sobre todo en estas fases tempranas de estas startups, si justifica o no esa pérdida con el crecimiento que está teniendo, ¿vale? Más o menos, de forma muy, muy resumida y muy mal. Pero estamos en el 188%, pero bueno, para mí insisto, tiene poca relevancia porque ahora todavía tenemos que empezar con toda la inversión, que ya hemos empezado, pero seguir invirtiendo en tecnología y esto sigue siendo caro, ¿vale? 2025 fue muy bien, pero además 2026 está empezando mejor. Aquí podéis ver que estamos empezando con una fase de escalado importante. En el primer trimestre de 2025, lo veis aquí, esto es el primer trimestre del 25, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, ¿vale? En el cuarto trimestre fuimos creciendo muy bien y en el cuarto lanzamos el producto que os he comentado antes, Estudios, que funcionó súper bien. Y como podéis ver, el primer trimestre del 2026 hemos hecho prácticamente o más de la mitad de todo lo que hicimos en el año pasado, ¿vale? Por lo tanto, estamos escalando muy bien. Hemos multiplicado por 5 las ventas que hicimos en el primer trimestre del año pasado, ¿vale? Entonces, esto ya da muchos indicios de lo que se conoce como Product Market Fit y lo que queremos es pues seguir alimentando, seguir levantando capital para acelerar ese crecimiento y no frenarlo, ¿vale? Queremos seguir con esta exponencialidad y que no se frene. Y eso significa pues invertir en más tecnología, etcétera. ¿Cómo funciona el modelo de negocio? El modelo de negocio en una sola foto es lo que veis aquí, que parecen muchas cosas, pero es más sencillo de lo que parece. El modelo de negocio en una frase es un Managed Marketplace, ¿vale? Es un marketplace gestionado, verticalmente integrado. Es decir, nosotros tenemos un nicho, que es la vivienda urbana, especialmente los tickets más pequeños, esta nueva categoría, y tenemos un Managed Marketplace. Un Managed Marketplace significa que es una plataforma que, a diferencia de Idealista, por ejemplo, que es un marketplace puro, ¿no? Idealista conecta oferta con demanda, ¿no? Pero los conecta y ya está. No hace nada en medio más allá de aportar pues, el valor que aportan, pero
no gestiona nada más, no toca ningún precio y tal. La diferencia entre un Idealista y Habitación.com es que Habitación.com te entrega las llaves de lo que estás comprando, ¿vale? Incide en todas las partes del proceso, aporta valor en todas las partes, en la parte legal, en la parte financiera, en la parte de compra-venta, en todo lo que estés haciendo, hasta que te entrega la llave, ¿vale? Esto es un Managed Marketplace. Entonces, nosotros lo que hacemos es conectar, pues Habitación.com está aquí en el centro, somos esta plataforma end-to-end, de principio a fin, nos encargamos de todo. Estructuramos la parte legal y financiera, cualificamos y macheamos los interesados a través de inteligencia artificial y, sobre todo, pues incluye el motor de ventas, ¿vale? Que es la parte más importante. Entonces, Habitación.com es ese engranaje central que conecta la oferta de producto, es decir, la oferta, las habitaciones o estudios que publican las promotoras, las constructoras, los propietarios o los profesionales, ¿vale? Con la demanda, con inversores, con compradores, con residentes que quieran vivir ahí, etcétera. Entonces, nosotros, de esta transacción que ocurre aquí en medio, se generan las fuentes de ingresos que tenéis aquí abajo, ¿vale? Empiezo hablando de las azules, ¿vale? Y ahora hablo de la parte dorada. En las azules, en cada transacción tenemos un fee de ventas por unidad vendida, es decir, si se vende una habitación, pues tenemos una comisión de entre 4.000 y 5.000 euros, si es un estudio entre 8 y 10.000 euros y si es un piso, unas compact homes, pues aproximadamente un 4% de comisión. Luego tenemos un fee de servicio, es decir, si esa habitación o piso necesita una reforma, pues entonces nosotros cobramos. Ahora, como estamos yendo a un modelo mucho más asset light, como decía antes, huyendo un poco de la reforma, sobre todo por lo que cuesta escalar, pues cada vez va a menos. Pero que sepáis que pues, por habitaciones podría estar en torno entre 1.000 y 5.000 euros. En estudios no aplica porque son todos de obra nueva. Y en pisos pues va entre 5.000 y 20.000 euros. Y luego, una vez hemos vendido, tenemos un fee de gestión, es decir, un ingreso recurrente que equivale al 11% de la renta bruta. Es decir, si la persona compra un estudio o una habitación para luego alquilarla o vive un tiempo y luego la alquila, nosotros gestionamos ese alquiler. Encontramos a los inquilinos, hacemos los contratos, las visitas, lo hacemos todo, a cambio de un 11% de la renta bruta que genere esa habitación. Y además cobramos también, pues cada vez que hay un cambio de inquilino, pues cobramos un fee de rotación. Además de ciertos euros por cada contrato de seguros que nosotros llevamos, pues tenemos una serie de brokers, entonces cada contrato de seguro, cada contrato de suministros que traemos allí, pues también ganamos unos euros, ¿sí? Entonces, esto es como funcionaba hasta ahora, pero también gracias al nuevo lanzamiento de los estudios y sobre todo al conocimiento y al equipazo que tenemos dentro de Habitación.com, pues hemos desarrollado nuestra propia posibilidad de autocrearnos oferta. Esto es lo más importante para no depender siempre de la buena fe de la gente que vaya publicando cosas en Habitación.com, sino que nosotros mismos nos podamos autogenerar esa oferta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de este motor de datos y desarrollo que veis en dorado aquí. Tenemos, pues aparte de un equipo, como decía, un talento brutal, estamos empezando a desarrollar herramientas de inteligencia artificial que lo que hacen es identificar terrenos. Por ejemplo, pues hemos hecho 2 lanzamientos en Valladolid, pues nosotros analizamos todos los terrenos de Valladolid a través de inteligencia artificial y este layer de inteligencia artificial lo que hace es, pues primero, mirar la parte del código técnico, luego si tiene sentido a nivel de arquitectura levantar ahí un proyecto con estudios, ¿vale? Con nuestros estudios y de la forma que nosotros sabemos hacerlo, si tiene sentido o no, y luego chequea también la normativa urbanística municipal para saber que no estamos incumpliendo nada y que realmente el proyecto podría tirar adelante. Una vez esto está chequeado, hay una persona humana, hay un arquitecto que valida que eso es correcto y una vez está validado, si tenemos ese check, entonces lanzamos el modelo financiero, es decir, también construimos todo el modelo financiero de lo que haría falta, ¿vale? A nivel de números para levantar ese proyecto y el modelo financiero, pues ese mega Excel, ¿no? Sale, pues al final, oye, pues aquí hay una rentabilidad, una TIR del 35% para el promotor que haga esto. Entonces, nosotros cogemos estas piezas, prepaquetizamos todo este proyecto y lo que hacemos es ir con le metemos un lacito y vamos a buscar, pues, a promotoras, ¿vale? Vamos a buscar y decir, oye, señores de Valladolid, ¿quién quiere este proyecto, no? Yo lo quiero, yo no, yo tal, yo cual, ¿vale? Entonces lo ofrecemos y de esta forma nos vamos autogenerando esa oferta. ¿Qué pasa? Que nosotros, al ofrecer esto, le estamos quitando el 100% del riesgo, o prácticamente el 100% del riesgo, a ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo prevendemos. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de prevender esos proyectos y, por lo tanto, al promotor le estás eliminando su riesgo más grande, que es vender. Es decir, el promotor lo que quiere es
encontrar un suelo, levantar algo, pero tiene el riesgo de, ¿y si no lo vendo? ¿Y si me como las unidades? ¿No? Al final puede ser una desgracia eso. Entonces, nosotros le eliminamos completamente ese riesgo porque le prevendemos las unidades. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer las promotoras o las constructoras es ejecutar, ¿vale? Simplemente el plan que nosotros hemos traído. Entonces, si eso se da, nosotros tenemos un fee de originación, es decir, por encontrar una oportunidad y montar el proyecto, pues podemos cobrar entre el 1 y el 2% del total project value y luego tenemos un fee de preventa. Cuando os digo estas preventas, cuando eliminamos ese riesgo para el promotor, pues cobramos, ¿no? Si el promotor solo quiere que listemos los estudios en nuestra plataforma, eso no tiene coste. Están publicados allí y ya está, fantástico, no pasa nada. Y nosotros no hacemos ningún esfuerzo comercial más allá del propio tráfico que vaya entrando en la plataforma. Pero si el promotor quiere que nosotros prevendamos, pues existe la preventa básica en la que nosotros pues encendemos nuestra maquinaria de marketing y empezamos con esas preventas, ¿no? Y eso tiene pues un coste de entre un 5 y un 6% y es un one shot y esto es maravilloso y fantástico para una startup como nosotros porque lo que nos permite es tener una sola factura, somos una línea de coste para el promotor, tenemos una sola factura en lugar de tener las facturas de todos los clientes que nos van comprando. No, nosotros le cobramos al promotor, ¿vale? Y eso es fantástico. Primero porque el usuario final que vaya a comprar pues ese estudio o lo que sea, no tiene una comisión adicional por encima del precio y por lo tanto puede hipotecar absolutamente más cantidad del inmueble, ¿no? Prácticamente la totalidad. Y para nosotros es fantástico porque nos permite capitalizarnos mucho antes y de forma mucho más escalable con todos los promotores con los que vayamos haciendo deals. Y luego tenemos un formato de preventa boost que significa, oye, pues si hay un promotor que en lugar de vender pues, 25 unidades en esta promoción, que seguro que las vendéis, pues dice, hostias, que yo tengo un proyecto de 150 y 150 no es moco de pavo. Quiero que le echéis mucha gasolina a esto de la preventa. Entonces tenemos un sistema en el que ya montamos pues, un mega lanzamiento, hacemos directos, encendemos toda la maquinaria y el funnel de marketing para generar muchos leads, etcétera, ¿vale? Y esa parte nos ayuda pues, a escalar muchísimo. Bien, dicho esto, solo como comentario muy rápido, que sepáis que este modelo de negocio y sobre todo el plan que nosotros tenemos, estamos viendo que lo podemos escalar gracias también a la implementación de agentes de inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Elena, en habitación.com todo empieza por H, pero tenemos a Elena que a través de 3 canales diferentes, de llamadas, de WhatsApps y de correos, lo que hace es generar ciertas interacciones, resolver dudas y agendar videollamadas con closers humanos, ¿vale? Agendar videollamadas de interesados en habitaciones o en estudios con gente de nuestro equipo para que los puedan cerrar, ¿vale? Lo implementamos, empezamos con la implementación de Elena en junio del 2025 y lo que ocurrió es que como Elena puede, a diferencia de un humano, que un humano puede hacer 50, 60 llamadas al día como mucho, pues ella puede hacer más de 1000 y de 2000 si quiere, pues se dispararon estas videollamadas de closing, ¿no? Y eso lo que nos permitió pues, es poder, pues, oye, chequear que podemos escalar el modelo tranquilamente, sobre todo la parte de comercialización y adicionalmente pues también se disparó lo que era la cualificación de los leads, porque al ser pues una inteligencia artificial no había un factor humano y muchas veces pues los humanos a la hora de agendar una videollamada pues a lo mejor decían, bueno, compañero, te agendo esta videollamada con esta persona que no tiene mucho dinero, pero se lo pedirá a su padre, pero tiene muchas ganas y tal. Y al final acababas sin vender nada. En cambio, la IA, ¿entras o no entras dentro de lo que hay? Y si no entras, pues no agenda. Entonces, las videollamadas que se agendan pues tienen más calidad. ¿Cómo es el entorno competitivo? El entorno competitivo, el landscape que se conoce dentro de nuestro sector está repartido de la siguiente manera. Nosotros en la parte de copropiedad, es decir, ¿qué otros players están en este sector, ¿no? En la parte de copropiedad, que sería la parte de habitaciones, pues hay empresas como estas que veis aquí que siguen siendo empresas muy pequeñas, ¿vale? Son empresas que todavía están empezando, que se están desarrollando, pero que la verdad es que no están muy desarrolladas. Por lo tanto, nosotros lideramos con mucha diferencia la parte de la copropiedad. Luego, en lo que es el sector de propiedad urbana y acceso, tenemos un par de referentes a nivel mundial, que es, por ejemplo, en la parte en Londres se llaman Pocket Living, ya han entregado 1.200 Pocket Homes, que le llaman ellos, y es muy parecido al modelo que estamos haciendo nosotros. Y nosotros nos estamos inspirando bastante en cómo funciona esa gente y también en cómo funciona Flow, ¿no? Flow, para los que no conozcáis lo que es la startup de Adam Newman, que era el fundador de WeWork, que pues, sin tener ni equipo ni nada, pues ya levantó Flow a valoración de 1 billón en su primer día, ¿no? Que bueno, esto os lo podéis creer o no, pero es lo que fue.
Y luego tenemos otras empresas como Livin, que se dedican pues, también a dar acceso a la propiedad, pero a través del alquiler con opción a compra, que es un modelo pues, radicalmente diferente. Entonces, no hay un player reconocido en lo que es el sur de Europa para lo que estamos haciendo nosotros y estamos muy bien posicionados ahí. Y luego en la rama de inversión, pues tenemos a PropHero, Categora y 1000 empresas que se dedican a ofrecer pues, oportunidades de inversión, pero que solo van pues, a un target y un segmento de clientes que es pues, el inversor, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que tocando lo que estamos tocando, estamos liderando una nueva categoría de activos urbanos que van, digamos, desde la habitación hasta el piso, todo lo que está en medio, ¿vale? Lo hemos creado nosotros, lo estamos, digamos, lanzando nosotros, lo estamos liderando nosotros, ¿no? Desde 25.000 euros de entrada, que es un tipo de producto que no existe, adaptado a las nuevas necesidades socioeconómicas y demográficas, como comentamos. Y lo más importante que quiero con lo que os quedéis al final, que es esto de aquí. Nosotros no somos el producto. O sea, Habitación.com no quiere ser el producto, no queremos, digamos, ser productores de estudios, por ejemplo, o de habitaciones, sino ser la infraestructura tecnológica, comercial y operativa de esta categoría, ¿vale? Porque un estudio o una habitación, todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo puede hacer una foto, ¿no? de nuestros estudios y habitaciones, copiarlo y hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que realmente nos diferencia a nosotros, sobre todo, es la capacidad de distribución, la marca y la infraestructura tecnológica, comercial y operativa que tenemos y el know-how en este sector, en esta categoría, ¿vale? Esto es lo que hace que haya gente que esté interesada, pues, oye, véndemelo tú, que sabes venderlo muy bien y lo colocas muy rápido en el mercado, ¿vale? Esa es nuestra diferencia. ¿Qué ventajas competitivas tenemos? ¿Cómo nos defendemos de los potenciales competidores? Pues primero tenemos una marca única y un dominio premium, ¿no? Es decir, Habitación.com ya es un activo de marca capaz de definir esta categoría que estábamos hablando y eso atrae pues, volumen masivo de tráfico orgánico, ¿vale? Esto es súper importante. En segundo lugar, tenemos atención y confianza del sector. Esto es importantísimo, si no la más importante, una de las más importantes. El fundador, aquí tercera persona, pero soy yo, gestiona un canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube con una gran audiencia, sobre todo de gente que está interesada en el sector inmobiliario, gente, jóvenes trabajadores, inversores, gente que quiere estar informada sobre el tema inmobiliario. Ya tenemos construido el canal de adquisición, ¿vale? Por lo tanto, el CAC, el coste de adquisición de cliente, es prácticamente cero para nosotros. Y eso es hiperrelevante, porque cualquier competidor que venga a intentar hacer lo mismo, si no tiene un canal de estas dimensiones construido, tendrá que dejarse decenas o centenares de miles de euros en anuncios, en Meta, en Google, en lo que sea, ¿no? Y ya lo hemos visto, hay ciertos competidores que se dejan auténticos pastizales, ¿vale? Y por lo tanto, esto es muy relevante, sobre todo para la eficiencia del modelo. En tercer lugar, somos los primeros en el first mover en el mercado del urban housing, ¿vale? Es decir, vivienda urbana especialmente diseñada para las nuevas necesidades. Somos los únicos estructurando y vendiendo habitaciones y estudios con el modelo que os he dicho, ¿vale? Y esto nos da mucha ventaja regulatoria, tecnológica y operativa, que es difícil o como mínimo tardarían bastante tiempo en replicar. Cada día que pasa tenemos un dataset, es decir, datos de los interesados que nos llegan, ¿vale? Cada día es más grande, entonces hoy son 37.000 usuarios que conocemos sus ingresos, su ahorro, su perfil crediticio y eso tiene muchísimo valor, no solo para nosotros, ¿vale? Sino también para empresas externas. Pero tiene muchísimo valor porque cada día entendemos mejor, ¿vale?, qué le tenemos que ofrecer a la gente. Y luego, en quinto lugar, ya estamos realizando acuerdos estratégicos en esta nueva categoría de producto para acelerar la oferta. Y esto, como dice la frase, the winner takes it all. O sea, el primero que empiece a hacer rodar la rueda, pues tiene muchísima más ventaja que el resto, ¿no? Tenemos 2 acuerdos grandes con promotores ya cerradas para lanzar de forma acordada ya de más de 200 estudios y pues estamos, esto solo es con 2 promotores, pero el trabajo de este 2026 pues no es tener 2, es tener 22, ¿vale? Entonces, acelerar todo esto y por eso también levantamos la ronda. ¿Qué equipo ejecuta esto? Bueno, pues el leadership del equipo es el que veis aquí a la izquierda. Un servidor y Ana, que tenemos la figura de coceo. La parte de coceo, digamos, que llevo yo, sobre todo, es la más enfocada de puertas para afuera, que es la de venta, la de PR, la estratégica, la de levantar capital, etcétera, sobre todo más enfocada en la venta y en el marketing. Y Ana es un perfil pues completamente ejecutivo y ejecutor, ¿vale? Ha sido
pues consultora de negocio en PricewaterhouseCoopers. Ha trabajado en Telefónica, ha trabajado en On Running, que es otra mega startup en Suiza, y luego también pues, ha trabajado en otra startup que fue absorbida por un grupo de moda europeo, ¿vale? Luego tenemos a Aldo como CTO, que está a modo de fractional, una persona que ha sido director técnico de Atrápalo, de Antai. Tenemos a David, que ha sido pues, el director de marketing de Cultra, de Volotea y de Cabify. Y tenemos a Fran, que es el responsable de operaciones, que pues, estaba en el equipo de dirección técnica de Servihabitat, ¿vale? Entonces, tenemos experiencia en el sector, experiencia en el B2C, ¿vale? Y nuestro equipo a día de hoy somos 16 personas que vienen pues, de empresas del sector de Housefly, de Wolo, de Booking, de Pérez y Orca, de despachos como Baker McKenzie. Y los inversores que nos acompañan, a los que podéis acceder hoy, pues son Lanai, Dozen, evidentemente, estáis aquí, Evisu, tanto Dozen como Evisu son los dos jugadores, los dos inversores que han decidido pues, llenar toda la ronda que teníamos prácticamente. Un selecto grupo de Business Angels de la comunidad de Seed Rocket, Mission y un family office que se llama Tres Coronas Capital. En general hay más inversores. Y un selecto grupo de Business Angels a los cuales les estoy pues hiper agradecido porque pues nos han dado la confianza, pero sobre todo yo he ido detrás en especial alguno de ellos, para que nos ayudaran mucho y lo han hecho, ¿vale? Tenemos a Iván, fundador y CEO de Ritmo, tenemos a Euge, pues reconocido emprendedor y influencer, tenemos a Fernando Cabello, que es el fundador de Aplázame y de Vengo, tenemos a Gerard Olivé, Miguel Vicente, que son los fundadores de Wallapop, tenemos a Pablo Gil, que también es muy reconocido en las redes sociales, Carlos Galán, a Carlos Gómez, etcétera, que están muy en el sector y nos ayudan muchísimo. Y el objetivo es este. O sea, el plan es llegar a los 20 millones de ingresos netos de net revenue en el 2028. Estamos a día de hoy aquí en el 2025. Hemos terminado con el net revenue que veíais antes arriba. No hablo de la facturación bruta, hablo de la facturación neta, que es realmente la métrica más importante para nosotros. Y la idea es hacer pues, un por 3, por 3, por 2 aproximadamente, con especial relevancia en el 2026, que si todo va bien, pues seríamos capaces de llegar a break-even, ¿vale? A generar EBITDA positivos y ya llegar a rentabilidad. La compañía pues ya llega a otra fase y empezamos a ser rentables, ¿vale? ¿Cómo llegamos a estas cifras? Pues básicamente en 2026 eso significa hacer 400 unidades, en el 27 1.300 y en el 28 2.600. Y las suposiciones son un poco los que veis aquí, ¿eh? Un volumen transaccionado en el 2026 de 36 millones y en el 27 de 100 millones. Crecer un por 3, como decíamos, y el 85% del ingreso neto que estáis viendo aquí, de todos estos años, el 85% son estudios, ¿vale? Es nuestra apuesta, son los estudios. Estamos viendo que es un modelo mucho más escalable, mucho más demandado, con mucha menos fricción y por lo que apostaremos, ¿vale? El 12% viene del modelo M3, ¿vale? Que significa intermediación, esto significan habitaciones y activos. Y el 3% viene de la recurrencia, ¿vale? Que se va generando de toda la base que nosotros vamos haciendo. Cada transacción que nosotros hacemos, luego la gestionamos y esto nos genera una recurrencia, un ingreso recurrente. Pero para poder esperar que realmente ese ingreso recurrente sea lo suficientemente grande, pues hace falta mucho volumen y tiempo, ¿vale? Por lo tanto, ahora no es el foco, lo iremos haciendo. Break-even en el 26, el objetivo del margen de contribución en el 2026 es siempre mantenernos por encima del 35% porque nos da mucha salud a nivel financiero y a nivel de personas pues seremos entre 23 y 28 finales de este año. Y en cuanto a la ronda, y es la última slide, estamos levantando 2,3 millones de euros, ¿vale? Estos 2,3 millones de euros están repartidos entre 1,8 millones de equity y 0,5 millones de deuda, ¿de acuerdo? Esto nos da pues gasolina para los próximos 24 meses hacia una potencial serie A. El total de la ronda pues ya está comprometido a falta de la parte de Dozen, evidentemente, y se realizará pues con Dozen, con Evisu y también se suma pues a esta ronda a participar la parte de la rama de Venture Capital del Sabadell, ¿vale? Dicho esto, el 60% de la ronda irá destinado a producto y tecnología, es decir, toda la parte del marketplace, contrataciones clave como, por ejemplo, el director de tecnología y sobre todo el desarrollo de los agentes de IA, va en esa dirección y el 40% es un go-to-market, ¿vale? Es decir, es la estrategia de marketing y de crecimiento y hacer mucho más ruido del que estamos haciendo a día de hoy, ¿vale? Concretamente, pues hacer campañas estratégicas que ya tenemos presupuestadas a través de PR o de pago y luego, pues, hacer
ciertas contrataciones para poder tener más relaciones con la parte de promotores y fondos inmobiliarios clave, partnerships corporativos y key accounts. Dentro del sector es importantísimo el relacional, entonces tenemos que invertir ahí sí o sí. Y luego expansión del equipo comercial y de marketing, que es un poco lo que os decía, ¿vale? Y esto, espero no haberme enrollado mucho, creo que sí. Mil gracias por haberme escuchado y aquí tenéis mi contacto por si queréis hacer preguntas, pero las podéis lanzar ahora mismo, que será mucho mejor responderlas por aquí. Mil gracias. Perfecto, Ori, muchas gracias. Yo creo que has explicado muy bien, ¿no? Lo que es la compañía, de dónde viene y a dónde va. Y ahora aprovecho para quizás no hacerlo con tus habilidades comunicativas, pero intentaremos que decidas un poquito la ronda y la tesis de Deusen, ¿no? ¿Por qué creemos que desde Deusen es una buena oportunidad de invertir en Habitación.com? Bueno, hay varios aspectos, ¿no?, que nos parecen más atractivos. Sin duda, el primero, y en una compañía tan early, es el equipo, ¿no? Como podéis ver, Uri es un gran comunicador, ha identificado identificó en el mercado español un gran problema inmobiliario y constituyendo un equipo muy senior, ha sabido muy lógicamente o coherentemente adaptar el problema que había con la necesidad que quería solucionar, ¿no? Empezamos teniendo en cuenta que tenemos un managed marketplace, tenemos oferta y demanda. En este tipo de negocios, como he explicado muy bien, es muy difícil empezar facturando. Los primeros años son muy duros, normalmente hay una inversión por parte de los fondos y hay compañías que pierden mucho dinero. Pues él, muy bien, apoyándose, apalancándose en sus habilidades de comunicación, tiene la distribución prácticamente solventada. Un canal de YouTube con más de 200.000 seguidores que nos ayudan, bueno, y obviamente esto trasladado a 37.000 usuarios dados de alta con sus datos crediticios e historial de ingresos en la plataforma, que solventa esta parte de la demanda. Si vamos hacia el otro lado, tenemos la parte de la oferta. Como bien ha explicado, el modelo ha evolucionado y desde el principio, además del equipo, ha habido claramente una ejecución. Si vamos atrás a la última ronda que hicimos en Deusen, la compañía ha multiplicado por 3 veces en Transaction Value y hasta en 4 en ingresos. Esto se ha dado porque son muy buenos identificar dónde está la oportunidad. Si bien inicialmente la compra de activos se daba a través de balance y no era muy eficiente, digamos, a nivel de cash, han identificado que esto es mucho más eficiente siendo intermediario o hasta cerrando partnerships. Por tanto, el lado de la oferta está siendo solucionado y hasta cierto punto va a ser un motor de crecimiento a través de partners con constructoras y promotoras que les va a permitir, como bien estiman este año, cerrar más de 400 unidades, ¿no?, de activos. Todo esto lo uniría a una gran oportunidad también de mercado. Como bien sabemos, los salarios no crecen, el alquiler sí. Me pongo ejemplo como alguien que paga un alquiler en una ciudad urbana y es imposible para la gente joven comprar un activo inmobiliario. Si bien quieres invertir o bien quieres vivir en él, es prácticamente imposible. Por tanto, este tipo de soluciones donde tienes la oportunidad de entrar en un activo desde 25.000 euros o desde 10.000 euros en una habitación en la que quieres vivir es realmente atractivo. Y sin duda se está viendo en el número de horas, ¿no?, prácticamente nulas, de 1 a 2, en las que tardan en cerrar los estudios. Y por último, esto sería un poco lo que engloba toda la oportunidad, ¿no? Sabemos que es algo muy interesante, es muy early en la compañía. Es cierto que ha evolucionado positivamente y tenemos expectativas muy altas de que este año siga haciéndolo bien, además de que próximamente, bueno, entiendo que lo publicarán, pero hacer acuerdos muy interesantes con plataformas muy conocidas, creemos que es una oportunidad muy interesante para entrar en la compañía. Por tanto, ¿cómo podemos entrar en la compañía? Como ha explicado Uri, ronda de 2,3 millones, separada por 1,8 de equity y 0,5 de salary to capital, que ya está desembolsado, dividido entre Evisu y Deusen. En nuestro caso, nosotros tenemos un hueco de 1 millón. Solo quiero recordaros que la última vez nuestro hueco se fue en 10 horas. Por tanto, digo, si tenéis alguna duda, digo, intentad solventarla cuanto antes y os animo a invertir cuanto antes podáis, porque es muy posible que no queden huecos. Luego no queremos sustos ni, por favor, no avasalléis a abrir mensajes si no os queda hueco. Así que, con todo y con esto, vamos a pasar al Q&A. Creo que hay bastantes preguntas, así que, Uri, espero que estés preparado. Maravilloso, sí, adelante, por supuesto. ¿Las lees tú, Gorka, o...? Sí, las voy leyendo yo. Genial. La primera pregunta es, ¿tenéis pensado en un futuro generar una promoción de estudios en Barcelona? ¿Sería posible? En Cataluña podríamos buscar cambios legislativos en un futuro, incluso sin ellos. Nos encantaría y sí que tenemos el foco en Barcelona, evidentemente, es mi ciudad. El tema en Barcelona es sobre todo pues, poder encontrar suelos viables y también poder cumplir con la normativa urbanística municipal, que es un drama a nivel de densidad poblacional. Entonces, no siempre es posible. O sea, es un tema técnico, pero sí, es nuestro sueño. Evidentemente, los precios seguramente sean un poco diferentes a los que hemos presentado hasta ahora, pero sí, sin duda llegaremos allí. Estamos empezando por segundas y terceras ciudades, ¿vale? Que es lo más fácil para empezar y lo que más volumen nos puede dar al principio y sobre todo tracción. Pero no temáis que llegaremos a Barcelona y a Madrid. Perfecto.
¿Se puede comprar un inmueble en pareja? Sí, sin problema. En torno a términos de la valoración, no entramos en el mismo precio de Sabadell, porque Sabadell no entra ahora mismo en el equity, está dando una deuda que es un venture debt. Si entramos al mismo precio y a la misma valoración que Visu y el resto de partners que entran en esta ronda. Mismas condiciones, no por ser Dozen, es algo distinto. Y la Correcto, valoración de esta ronda son 15 millones de euros. correcto. Uri, amigo, ¿cuál es la rentabilidad que puede esperar un inversor a 3 o 4 años vista? Entiendo que dice en la inversión en la startup. Entiendo que Entiendo. sí, podemos tocar ambos palos si quieres. Vale, bueno, entiendo que se refiere a la inversión en la propia startup. Si se refiere a la inversión en los productos, en habitaciones y en estudios, lo he enseñado antes, pero en habitaciones es aproximadamente neto un 7%, ¿vale? Más la revalorización del activo, y en estudios es aproximadamente un 5 y pico, 6 neto, más la revalorización, que es un poco mayor, ¿vale? Entonces, son rentabilidades que, por ser completamente pasivas, esta rentabilidad neta ya incluye toda la gestión que nosotros hacemos, ya lo descontamos todo, o sea, este es el neto real, lo que recibirías tú en tu cuenta del banco, 7% para las habitaciones y un 5 y pico, 6% para los estudios, ¿vale? Y entonces, y para lo que respecta a la rentabilidad de la startup, es una cosa muy difícil de medir, evidentemente. Entonces, vosotros lo que estáis haciendo es invirtiendo un ticket en el crecimiento de la compañía y en un plan de negocio, una ejecución, un equipo y una idea, ¿vale? Entonces, eso puede ir, pues si miráis las estadísticas, como decía Gorka al principio, pues tiene mucho riesgo, evidentemente, porque al final, ostras, pues es una empresa que es joven, no tan joven, ya llevamos pues 2 años y pico, no es que no estemos haciendo, o sea, que estemos empezando desde cero, sino que ya tenemos mucha tracción y tal, y esto, pues cada año que pasa es más difícil de que nos vaya mal, pero evidentemente tiene riesgo, no es como invertir pues en Telefónica, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, discernir aquí una rentabilidad es imposible, no sabemos lo que puede llegar a ocurrir. Luego, Gorka, pues os dará un poco más de detalle si lo quieres, Gorka. Pero lo que quería decir yo con esto es, hay más riesgo porque estamos entrando pues, en una empresa que está en una fase de crecimiento muy inicial, pero a la vez también hay un potencial upside, una potencial plusvalía pues, mucho más grande que en cualquier otra inversión, ¿no? Que sea pues, en una inmobiliaria o en la bolsa o en lo que sea, pues evidentemente aquí la potencial revalorización pues, ya es mucha, ¿no? Solo pues mirando, yo qué sé, la gente que entró en la primera fase, que era Family, Friends and Fools, pues ya han multiplicado por bastante en poco menos de 2 años y han multiplicado por bastante su capital, ¿no? Estamos hablando de un múltiplo de varias veces, pero varias altas, ¿eh? O sea, un múltiplo cercano a 10. Entonces, es mucha rentabilidad, pero también es más riesgo y hay que entender que es este tipo de inversión. Correcto. Y por añadir algo, que he visto que hay varias preguntas, el potencial éxito posible que se puede dar en una compañía como la Habitación Ponedor, hay varias, ¿no? Puede ser, por un lado, la venta de nuestra participación en la compañía, es decir, hay un inversor que a futuro quiere un porcentaje de la compañía sin buscar que Uri o los fundadores se diluyan mucho más, por tanto, busca inversores más pequeñitos y nos dicen, nos compran nuestra participación. Esta puede ser una opción y es algo que suele pasar en Dows. Luego tenemos más opciones, como puede ser ventas de la compañía completamente, es decir, imaginaos una constructora o un idealista de turno quiere entrar en el nicho de Urban Housing y ver el management del FED de Uri y digo, hostia, fantástico. Tiene demanda, tiene oferta, transacciona y puede comprar en su totalidad la compañía. Esto obviamente es muy hipotético y se puede dar a 3, 5, 10 años vista, o que en el caso, no voy a decir que no se dé, porque normalmente se da, pero son las posibilidades que existen, ¿no? A nivel de inversión, cuando se den futuras rondas, que la compañía irá bien y levantará otras rondas, los inversores siempre tendréis derecho de ampliar la participación o de mantener, básicamente de mantener vuestro ticket. Es decir, si queréis, nunca os vais a diluir. Esto obviamente, según la compañía evolucione, la valoración sube y las condiciones cambian, pero siempre vais a tener el derecho y nunca lo van a perder. Nosotros tenemos, una vez negociado los derechos, como cualquier otro inversor, en ningún momento tenemos derechos distintos. Que esto quede claro. Sí. Un comentario muy rápido aquí, Gorka, y es que en PropTech, ¿vale? Es decir, en las startups del sector inmobiliario, generalmente lo que son los exits, que se llama, es decir, las ventas que se realizan, creo que era es que leí el dato hace varias semanas, pero más del 80% de los exits que hay son siempre entre un M&A del sector, ¿vale? Es decir, que viene un jugador más grande que tú y te compra parcial o totalmente, ¿vale? Normalmente no son, os estoy hablando de estadística, ¿eh? Normalmente no es una salida a bolsa, son cosas así, sino que normalmente lo que se da es una compra dentro del sector, ¿vale? Por parte de otro jugador.
Correcto. Hay una pregunta sobre el tema del co-living. ¿Cómo se formaliza el co-living, el derecho exclusivo de la habitación y el reparto de las zonas comunes? Vale. En el caso concreto de las habitaciones, tú cuando compras la habitación estás comprando una parte indivisa, ¿de acuerdo? Mira, voy a compartir porque así se ve de forma visual, ¿vale? A ver, voy a compartir. Está como aquí oculta, precisamente por si ocurría esto. ¿La veis bien? Se ve, ¿no, Gorka? Sí, se ve. Perfecto. Vale, cuando tú estás comprando una habitación, estás comprando primero una parte indivisa del inmueble, que esto te da, evidentemente, la posibilidad de figurar en el registro de la propiedad desde el minuto 1, y esto te figuras como propietario real y por lo tanto tienes toda la seguridad y la protección jurídica que necesitas. Pero luego, respondiendo a la pregunta que se hacía, se firma un contrato de copropiedad entre las diferentes partes, ¿vale? Entonces, en este contrato de copropiedad, pues existe un cumplimiento regulatorio conforme a la ley vigente, luego se protegen los intereses y los derechos de cada uno de los copropietarios, ¿vale? Que se puede, que no se puede hacer, etcétera. Se define el uso del inmueble, que aquí es donde es la clave. En ese contrato de copropiedad es donde se define, oye, pues Juanito tiene la habitación 1.A del plano superficiado y el otro tiene la otra, ¿vale? Y pueden hacer uso privativo, exclusivo y excluyente de su habitación y uso compartido o uso y disfrute de las zonas comunes, ¿vale? Es como, pues, está muy, muy inspirado en lo que es por ejemplo, una comunidad de vecinos, donde pues, tú cuando compras un piso, pues también estás comprando parte del rellano y parte del ascensor, ¿vale? Y puedes hacer uso de ello, al igual que todo el resto de vecinos. Pues esto es muy, muy parecido. Luego hay una parte, un clausulado grande sobre las normas de convivencia, que es lo que se puede o no se puede hacer, y más importante, en caso de incumplimientos, también un clausulado grande de qué pasa en función, o sea, si hay incumplimientos y cómo se resuelven, cuáles son los mecanismos legales suficientes para poder resolver cualquier cosa, por extrema que sea, ¿vale? Dentro de aquí. Y luego se firma, lo que decía, un contrato de servicio con habitación.com que gestiona pues las entradas, las salidas de la gente, gestiona los suministros, hace como de administrador de fincas, pero dentro del piso, ¿vale? Nosotros lo gestionamos todo ahí dentro, ¿vale? Esto por lo que respecta concretamente a las habitaciones, ¿vale? Los estudios son fincas registrales independientes y, por lo tanto, no aplica nada de esto, ¿vale? Vale, hay muchas preguntas en torno a la ronda. En este caso, la inversión en la compañía es a través de un vehículo que ya existe y ya tiene, si no me equivoco, el 5% de la compañía. Por Sí. tanto, no habría doble tributación en caso de éxito, no hay que pagar el 25% de impuestos de sociedades. Además, la inversión en esta ronda es de ticket mínimos de 2.000 euros y en cuanto acabemos el webinar tendréis directamente, os llevará directamente el link a potencialmente la inversión en el que reservaréis vuestro ticket y en las próximas semanas, cuando cerremos todo, se os pedirá que hagáis la inversión. Podéis invertir, si no me equivoco, tanto persona física como una SL, según los vehículos que tengáis para inversión. Y, como mencionaba antes, en el hipotético caso de que exista en el futuro una posibilidad, se hará un evento de liquidez, ya sea porque alguien nos quiere comprar nuestra participación o toda la compañía, o un M&A, como dice Uri, de la misma industria, hará la posibilidad de salirse de la inversión. No veo creo que ninguna pregunta más sobre. Mira, sí. ¿Los estudios que construís los vendéis todos, os quedáis alguno de vosotros para alquilarlos vosotros mismos? ¿Hacéis de promotor o de inmobiliaria? O sea, no, nosotros los vendemos todos, la totalidad de los estudios, pero luego si la venta de esos estudios, la persona que compra el estudio lo quiere poner en alquiler, nosotros le gestionamos el alquiler. Hacemos como de inmobiliaria para ellos, ¿vale? Pero no, la venta de los estudios siempre es completa. Si la promoción tiene 39 unidades, como la última de Valladolid, se venden los 39. ¿Las habitaciones o los estudios están pensadas para una persona individual, una pareja? ¿Qué tipo de tamaño podría haber? Las habitaciones siempre para individuos, salvo alguna excepción donde hemos tenido una habitación colosal de 25 metros, que entonces hemos permitido que hubiese alguna pareja, pero la norma es que las habitaciones son para individuos, uno solo, y los estudios sí que puede ir una pareja, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Un estudio al final es, digamos, un estudio, lo que ya se conoce como un estudio, como un loft, y puede vivir ahí una pareja sin problema. De hecho, hay muchas parejas que están interesadas en esto, porque por el precio, por 115.000 euros, pues por ejemplo, este proyecto que lanzamos en Valladolid, pues súper súper atractivo, ¿no? Para poder empezar a hacer pues esa emancipación y ese proyecto de vida con tu pareja.
Dado que ya habéis pasado a un modelo en el que las reformas que no son parte de vosotros o son mínima, ¿cómo entregar las habitaciones y cómo aseguráis la calidad? Ah, vale, que no te había entendido. Vale, vale. Pues en aquellas operaciones en las que nosotros no hacemos la reforma es porque nosotros ya hemos pactado con el partner que nos trae pues, las habitaciones o los estudios, lo que sea, generalmente las habitaciones, ya hemos pactado las calidades, ¿vale? Es decir, nosotros no vamos a publicar nada en nuestra plataforma que no cumpla con los estándares de calidad, con nuestros estándares de calidad. ¿Qué significa esto? Pues nosotros tenemos unos estándares concretos, ¿vale? De aislamiento, de no sé qué, de no sé cuántos, de tal de cual, y si no se cumplen, pues entonces podemos decidir perfectamente no publicarlo, ¿vale? Entonces, todos los partners con los que hablamos saben cuáles son nuestros estándares y entonces, pues, publican o no publican, ¿vale? Y ya está. Pero lo controlamos así, o sea, es como Idealista. Tú en Idealista cuando cuelgas un piso que no cumple con los estándares de calidad, Idealista tiene un equipo de calidad que revisa los anuncios, que todo esté bien, que la referencia catastral no sea inventada, todo esto lo revisa. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. Oye, ¿esto que se está colgando tiene sentido o que nos ha llegado tiene sentido o no tiene sentido? Si no, lo publicamos. Si no, no. Es así. Hay otra pregunta muy interesante sobre la internalización de un modelo así. ¿Ves posible que esto se dé en otros países? ¿Se está dando? ¿Qué opciones tiene? Sí, se está dando, hay, como os decía antes, un par de referentes en Reino Unido y en Estados Unidos, pero sí, vemos una potencial internacionalización. En el sur de Europa no hay nada como esto, o sea, quiero que penséis que en cuanto a estudios, habitaciones, co-living y tal, existen 1000 cosas, pero todas son de alquiler, ¿vale? Todas son con es lo que se llama una licencia de terciario para explotarlo en alquiler, ¿vale? La gran mayoría. No hay residencial, no venden, ¿vale? El edificio de co-living no lo venden a diferentes individuos para que vivan allí, ¿vale? Entonces, esto es lo realmente nuevo, lo transformador, el hecho de poder poner la propiedad a disposición de la gente. Internacionalización, eh, la más próxima y la más clara que vemos es en el sur de Europa, ¿vale? El horizonte más o menos será 2027-2028 empezar a plantearlo. Hasta ese momento no lo haremos porque el mercado es enorme, pero miraremos Portugal e Italia. Veremos si tiene sentido, que es un poco el mismo camino que siguió Idealista. O sea, Idealista es una compañía que se ha vendido 2 o 3 veces ya por 3.000 millones de euros la última y solo está en Portugal, España e Italia, ¿vale? No está en ningún sitio más. Y el otro salto natural sería Latinoamérica, ¿vale? Sería un salto que tendría sentido porque la demanda al final es un poco parecida a la de aquí. Lo que pasa es que los marcos legales y jurídicos son un poco diferentes. Entonces, es mucho mejor empezar rollo mancha de aceite por Portugal e Italia. ¿Tenéis algún tipo de acuerdo de marca blanca con bancos, perdona, o el usuario gestiona el préstamo? Tenemos acuerdos comerciales con bancos para ofrecerles la financiación tanto de las habitaciones como de los estudios, pero cualquier usuario se puede buscar su financiación. No es obligatoria ir con la nuestra. Nosotros simplemente damos una opción alternativa al cliente, ¿vale? Pero hemos hablado con todos los bancos que hay en España, con todos. Entonces tenemos 2 o 3 que nos ofrecen las mejores condiciones y vamos con ellos, ¿vale? Pero el usuario, si quiere ir a su bola, sin problema. A nivel de demanda, el problema está claro, pero a nivel de oferta puede resultar ser un bottleneck. ¿Cómo podéis mitigar o reducir este tipo de riesgos? Es un muy buen punto, ¿no? Al final, para nosotros nos hemos dado cuenta de que la oferta, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. En Valladolid, el segundo proyecto que sacamos, bueno, el primero también, pero el segundo proyecto, cuando estuvimos en el ayuntamiento, nuestro equipo estaba en el ayuntamiento, nos dijo, hostia, este suelo lo han revisado 25 promotores y nadie ha tirado para adelante, ¿vale? Entonces dijimos, hostia. Y resulta que, claro, cuando tú planteas un terreno en un formato residencial normal, de vivienda tradicional de toda la vida, viviendas de 2, 3 habitaciones y tal, los números no salen. Y por eso no había ningún promotor que tirase para adelante. Cuando lo planteas por estudios, con nuestro formato, ¿vale? Sí que sale adelante, sí que salen los números, ¿vale? Entonces encontramos como una especie de océano azul, ¿vale? Que nos da mucha seguridad para ir, pues empezar a traccionar y a buscar suelos. El tema es que tampoco estamos obsesionados en ser nosotros quienes encuentren los suelos. Lo que nosotros queremos ser es la infraestructura
¿vale? Comercial y operativa y tecnológica de esta categoría, ¿vale? Pero lo que nos interesa es que todo el mundo quiera hacer estudios y entonces yo me asocie con ellos porque yo sé vender los estudios mucho mejor que cualquier otro, los puedo vender más caros porque al final la marca es lo que atrae. Cuando traes confianza y marca puedes vender un poco más caro. Y tenemos la distribución muy controlada. Entonces, lo que nos interesa es ser el engranaje central, ¿vale? Y en cuanto a la parte de seguir aumentando la oferta, o sea, lo importante es eso. Cada día abrir nuevas plazas donde haya demanda, ¿vale? Ir abriendo nuevas plazas con nuevos partners y no depender de 2 o 3 partners, sino tener 20 o 30 partners y seguir autogenerando nosotros nuestra propia oferta para no tener nunca, pues, digamos, poca oferta o necesidades hostia, que nos quedamos sin gasolina, ¿no? Para poder vender. No creo. Y si se diera ese caso, pues entonces ya cuando piensas, pues oye, para seguir manteniendo un poco la misma línea de ingresos o seguir creciendo, pues tengo que salir a otros países, ¿no? Que es cuando se produce la internacionalización. Pero bueno, de momento, insisto, o sea, el sector inmobiliario, el año pasado, 720.000 compraventas hubo, transacciones, que es una absoluta barbaridad. O sea, es un mercado gigantesco, de verdad, gigantesco. Entonces, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Hay una última pregunta que creo que es muy interesante. Esto creo que es muy sabido. Hay un fenómeno, ¿no? Que se están vaciando los locales y tiendas de ciudades del centro, sobre todo. ¿Se plantea la adquisición de dichos locales o el plantear poder construir o poder comercializar locales aquí? Obviamente una zona de habitabilidad. ¿Es esto posible? Sí, o sea, entiendo que se refiere a locales para cambio de uso, para meter vivienda después, ¿eh? Entiendo que se refiere a eso. Sí, sí, de hecho, ahora mismo estamos planteando, por ejemplo, en zona de Castellón, perdón, sí, Castellón. En zona de Castellón estamos planteando un cambio de uso. Nos ha llegado de un partner, ¿vale? Donde tiene pues locales y en el centro de una ciudad. Y entonces, pues ahí se va a hacer un cambio de uso y se van a hacer estudios, ¿vale? Entonces, estamos planteando eso con ese partner. Pero sí, sí, evidentemente, para nosotros el cambio de uso es una de las palancas para seguir aumentando la oferta. Y también genera ciertas barreras de entrada porque no todo el mundo sabe hacer cambios de uso, ni mucho menos ejecutarlos, ¿vale? Que es mucho más difícil. Vale, perfecto. Pues oye, muchas gracias a todos. Esto será por el webinar de hoy.